Padre y Santo Dios de misericordia, hoy nos acercamos a ti con corazones reverentes y agradecidos. Gracias, Señor, por el don inmerecido de la salvación, por rescatarnos del pecado y darnos vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Tu amor nos alcanzó cuando estábamos perdidos y en la cruz nos diste una esperanza firme e inconmovible. Gracias por el sacrificio perfecto de Jesús, por su sangre derramada que nos limpia y nos redime, por abrirnos un camino hacia ti y por darnos una nueva identidad como hijos e hijas tuyos. Y no solo nos salvaste, Señor, sino que también nos llamaste a la santidad. Gracias por apartarnos para ti, por darnos tu Espíritu Santo que nos guía, transforma y fortalece para vivir conforme a tu voluntad. Padre, ayúdanos a caminar cada día en esa santidad, no como quien busca aparentar, sino como quien ha sido tocado profundamente por tu gracia. Que nuestra vida refleje tu pureza, tu justicia y tu amor. Haznos santos como tú eres santo, y que nuestra gratitud se exprese en obediencia y fidelidad. Te alabamos y te damos gracias por la salvación que nos diste y por el llamado a ser apartados para ti. Recibe, Señor, toda la gloria por lo que has hecho y seguirás haciendo en nosotros, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador y Santificador. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, hoy vamos a leer lo correspondiente al 23 de julio, que es 2 de Crónicas 8:11 al 10:19, Romanos 8:9 al 25, Salmo 18:16 al 36 y Proverbios 19:26. 2 de Crónicas 8:11 al 10:19. A la hija del faraón, Salomón la trasladó de la ciudad de David al palacio que le había construido, pues dijo: mi esposa no debe vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. En el altar del Señor, que había construido frente al atrio, Salomón ofrecía holocaustos al Señor los días correspondientes, según lo ordenado por Moisés, los sábados, las fiestas de luna nueva y las 3 fiestas anuales, es decir, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas. Conforme a lo dispuesto por su padre David, Salomón asignó turnos a los sacerdotes para prestar su servicio. A los levitas los estableció en sus cargos para entonar las alabanzas y para ayudar a los sacerdotes en los ritos diarios. También fijó turnos a los porteros en cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Y se obedecieron todas las órdenes del rey en cuanto a los sacerdotes y levitas, incluso en lo referente a los tesoros. Toda la obra de Salomón se llevó a cabo desde el día en que se echaron los cimientos del templo hasta que se terminó de construirlo. Así el templo del Señor quedó perfectamente terminado. Luego Salomón se dirigió a Esión-Geber y a Elat en la costa de Edom. Hiram, por medio de sus oficiales, envió a Salomón barcos y marineros expertos. Estos y los oficiales de Salomón navegaron a Ofir y volvieron con 450 talentos de oro, que entregaron al rey Salomón. La reina de Seba se enteró de la fama de Salomón, así que fue a verlo en Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes, oro en abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que Salomón no pudiera resolver. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, la ropa de los camareros y los coperos, y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, quedó muy impresionada. Entonces dijo al rey: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni siquiera la mitad de tu extraordinaria sabiduría. Tú superas todo lo que había oído decir.
Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en su trono para que lo representes como rey. En su amor por Israel, tu Dios te ha hecho rey de ellos para que gobiernes con justicia y rectitud, pues Él quiere consolidar a su pueblo para siempre. Luego la reina le regaló a Salomón 120 talentos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Jamás volvió a ver perfumes como los que la reina de Sabá obsequió al rey Salomón. Además del oro de Ofir, los oficiales de Hiram y los de Salomón trajeron madera de sándalo y de piedras preciosas. Con la madera, el rey construyó escalinatas para el templo del Señor y para el palacio real. También hizo arpas y liras para los músicos. Nunca se había visto en Judá algo semejante. El rey Salomón, por su parte, dio a la reina de Sabá todo lo que a ella se le antojó pedir, lo cual fue más de lo que ella dio al rey. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a 666 talentos, sin contar los impuestos que pagaban los mercaderes y comerciantes. También los reyes de Arabia y los gobernadores del país llevaban oro y plata para Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon 600 siclos de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 300 siclos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un estrado de oro, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio, Bosque del Líbano, eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años, la flota comercial del rey, que era tripulada por los oficiales de Hiram, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todos ellos procuraban visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado. Además, año tras año se llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulas. Salomón tenía 4,000 establos para sus caballos y sus carros de combate. También 12,000 caballos que mantenía en caballerizas y en sus palacios en Jerusalén. El rey Salomón extendió su dominio sobre todos los reyes desde el río Éufrates hasta Filistea y la frontera de Egipto. Hizo que la plata fuera en Jerusalén tan común y corriente como las piedras y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de todos los otros países. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías, el silonita, y en las visiones del vidente Iddo, acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén 40 años sobre todo Israel. Cuando murió fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat. Así que volvió de Egipto, que es a donde había huido el rey Salomón. Cuando lo mandaron a buscar, él y todo Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así le serviremos a usted. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con sus jefes que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo?, preguntó. Ellos respondieron: si usted trata con bondad a este pueblo, es condescendiente con ellos,
y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los jefes y consultó más bien a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívianos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron, el pueblo le ha dicho a usted, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él, pero el rey Roboam respondió con brusquedad. Rechazó el consejo de los jefes y siguió más bien el de los jóvenes. Entonces dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y como el rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad de Dios. Así se cumplió la palabra que el Señor había comunicado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una, pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que todos los israelitas se fueron a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión contra la dinastía de David. Romanos 8, 9 al 25. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y los permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parte. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Salmo 18, 16 al 36. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro,
pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Ha guardado los caminos del Señor y no he cometido el error de alejarme de mi Dios. Presentes tengo todas sus leyes. No me he alejado de sus estatutos. He sido íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Tú eres fiel con quien es fiel e íntegro con quien es íntegro. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altivos. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugian en Él. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y hace perfecto mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar un arco de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu ayuda me ha hecho prosperar. Has despejado el paso de mi camino para que mis tobillos no se tuerzan. Proverbios 19:26. El que roba a su padre y echa a la calle a su madre es un hijo infame y sin vergüenza. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.